Bien, hermanos, de acuerdo al texto, Dios nos ha dado una gran responsabilidad para con esas pequeñas criaturas que Dios nos ha dado, y es que nosotros debemos hacer de ellos buenos ciudadanos de dos reinos, del reino de Dios y del reino de los hombres, y esa es la meta que debemos de tratar de alcanzar si en verdad queremos glorificar y vivir para la honra de Dios. Es verdad que nosotros como padres no podemos ingresar a nuestros hijos en el reino de los cielos. Nosotros no podemos hacer que ellos sean cristianos, hermanos. No podemos forzarlos, no podemos persuadirlos a convencerlos de la salvación en Cristo. Pero, hermanos, por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 13, que es solo Dios quien puede transformar y regenerar nuestra vida. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es solo Dios quien puede hacernos nacer de nuevo, pero lo que sí podemos y debemos hacer con nuestros hijos en el temor de Dios, sabiendo, hermanos, es educarlos en esas instrucciones que Él nos ha dado, porque sabemos que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así que sabiendo que esa educación será uno de los medios más importantes que Dios usará para regenerarlos e introducirlos en el reino de Dios, entonces es de esa manera que debemos ser diligentes en esto. Salomón resume toda esta enseñanza en Proverbios 24 al 21 cuando dice a su hijo: teme a Jehová, hijo mío, y note eso, teme, hijo mío, a Jehová y teme al rey. Ciudadano de dos reinos. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y esta es nuestra meta, educar a nuestros hijos para que aprendan a temer a Dios y a respetar a las autoridades civiles que Dios ha puesto sobre él. Es decir, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esto, como todo lo demás, Cristo es nuestro máximo ejemplo, nuestro mayor ejemplo. En el Evangelio de San Lucas, hermanos, encontramos esta gran realidad de Dios, Cristo como el hombre perfecto, hablando, Lucas, desde la niñez. Nos dice en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Note que aquí está la implicación del buen ciudadano de dos reinos, para con Dios y para con los hombres. De modo que Cristo, hermanos, tuvo que crecer como hombre intelectualmente en sabiduría, físicamente en estatura y espiritualmente en gracia para con Dios y socialmente en gracia para con los hombres. Y note esta palabra, socialmente en gracia para con los hombres. Así que para lograr esa meta, que nuestros hijos sean buenos ciudadanos de dos reinos, lo primero que debemos hacer, hermanos, es ayudar a nuestros hijos a que pongan el yo en su lugar correcto. Y a causa de la caída, sabemos que la irrupción del pecado en el mundo, el yo pasó a ocupar un lugar que no le corresponde. Por eso es que el llamado, cuando Dios nos llama a seguirle, es negarnos a nosotros mismos. Y lo importante de esta responsabilidad es de entrenar a nuestros hijos para que aprendan a vivir centrados en Dios y no en ellos mismos. Debemos enseñarles que el centro de la vida no son ellos mismos ni las personas que los rodean, sino solamente Dios. Solo Dios puede ocupar el trono de nuestra vida, solo Dios es el dueño de nuestra vida y debemos recordarles constantemente que Dios es el centro de todo. Nuestros hijos necesitan poseer una correcta imagen de sí mismos, deben saber que fueron creados a imagen de Dios y que esto da a los humanos una dignidad especial. No son animales racionales, como enseña la biología moderna. Somos seres creados a la imagen de Dios, pero al mismo tiempo nuestros hijos deben saber, hermanos, aunque somos imagen de Dios, somos criaturas caídas, corrompidas por el pecado y que no merecen otra cosa más que el infierno, la condenación eterna. Ellos deben saber eso, que frente al tribunal de Dios son culpables delante de Él. Y que ellos necesitan, hermanos, de los medios de gracia para quizás Dios quiera salvar el alma de estos niños, de nuestros hijos. Ahora, sé que si estos conceptos son colocados el uno al otro, guardaremos el alma de nuestros hijos en un balance apropiado. Mientras el mundo valora a los hombres por su inteligencia, por su belleza, por las habilidades intelectuales y sus habilidades atléticas, nosotros
sabemos que lo único que hace digno a los seres humanos es el hecho de que llevamos todos impresa la imagen de Dios en nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa imagen? ¿Estamos haciendo que se represente bien como los ciudadanos que somos? Pero además de colocar el yo de nuestros hijos en su lugar, también es necesario que nos dediquemos, hermanos, a cultivar en ellos un carácter piadoso. Si deseamos hacerlos buenos ciudadanos de dos reinos, como mencionamos, nuestros hijos deben desarrollar ese carácter, ese punto que hicimos básicamente dos cosas. En primer lugar, para desarrollar ese carácter, establecimos cuál es la base del carácter que dice Salomón. ¿Se acuerdan? Tres aspectos, era la raíz de la piedad, la base de la piedad, y estaba en Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 10. Debemos educarlos primeramente en el temor de Dios. Segundo, debemos llevarlos a respetar la autoridad de padres. Y tercero, debemos cuidarlos de las malas compañías. Si nuestros hijos no conocen el temor de Dios, no nos respetan como padres, si se juntan con malas compañías, no podremos cultivar un carácter piadoso del que estamos hablando. Por eso, hermanos, es que la sociedad en que vivimos está viviendo los resultados de esta carente falta de instrucción bíblica y de cultivar un carácter piadoso a nuestros hijos. Eso es lo que estamos cosechando. La maldad y la anarquía de nuestro tiempo es producto de que esto no se está haciendo, y la negligencia de padres que profesan ser cristianos, pero no están cumpliendo con su responsabilidad como padres. Y en segundo lugar, hermanos, después de establecer la raíz de la piedad, en segundo lugar, luego de haber considerado estos aspectos generales, comenzamos a considerar aspectos específicos acerca del carácter piadoso. Cuando hablamos de cultivar el carácter piadoso, nos referimos básicamente a la dedicación de cultivar en nuestros hijos el dominio propio, ¿no? Lo que llamamos el fruto. Y hablamos del dominio propio en el hablar. Nuestros hijos tienen que saber hablar. Ellos saben que de toda palabra que sale de su boca darán cuenta a Dios, y que en las muchas palabras no hay pecado, y que Dios nos tendrá que juzgar de todas las cosas que hablemos. Y en segundo lugar, hablamos del comer, que nosotros debemos ser, en la bebida y en la comida debemos tener mesura y ser balanceados, pero también en las emociones. En el uso de las posesiones no debemos ser codiciosos, sino que ellos deben tener contentamiento por lo que Dios le ha dado, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso, y también que sepamos sabiamente el uso del tiempo. ¿Se acuerdan que Pablo decía que redimamos bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos? Aprovechemos los momentos y las ocasiones para edificar nuestras almas. Nuestros hijos necesitan aprovechar el tiempo en cosas que edifiquen su alma. Pero después de hablar del dominio propio en estos aspectos, pasamos a hablar de una saludable pureza sexual. Nuestros hijos deben cuidarse, ellos deben saber varios conceptos de la sexualidad, y que esto solamente tiene su pureza dentro del marco matrimonial, que nuestros hijos, que nuestras hijas deben ser modestos al vestir, y que esto debemos darle ejemplo como padres. Debemos ayudarles también a desarrollar una fidelidad, un carácter considerado, compasivo y un espíritu inteligente. Todo eso es nuestra responsabilidad, toda esa es nuestra meta. Y sin duda, hermanos, es imposible llevar a cabo todo esto exitosamente sin la asistencia del Espíritu Santo. ¿Quién es suficiente para esto? Necesitamos socorrernos y ampararnos en el poder de Dios. Hermanos, por nosotros mismos somos insuficientes, pero nuestra suficiencia proviene de Dios, que ha prometido asistirnos diariamente con su gracia. Como dice Pablo, o decía el mismo Señor Jesucristo, en la vida verdadera, separados de mí, nada podéis hacer. Pero recuerden también lo que dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y toda esta responsabilidad que recae como padres sobre nuestros hombros, no lo podremos hacer a menos que nos amparemos en el poder y la gracia del Señor. Así que, hermanos, habiendo establecido la primera unidad llamada mente, recuerden que estoy dando un resumen de todo, pero es necesario hacerlo para que eso quede bien impregnado, grabado en sus mentes. En los primeros 13 sermones, ahora en los últimos 3 sermones, comenzamos a considerar la segunda unidad que llamamos la metodología, o la manera en que vamos a alcanzar esa meta. Ya hemos visto a dónde queremos llegar, ¿cierto? Ahora queremos enfocarnos en la manera como vamos a alcanzar la meta. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es brindar a nuestros hijos una cuidadosa y equilibrada instrucción religiosa.
En primer lugar, establecimos, hermanos, de esa cuidadosa y equilibrada instrucción religiosa, en primer lugar, la base bíblica para la instrucción religiosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, consideramos los elementos que componen esta instrucción. Yo sé que, hermano, no voy a ponerme a explicar todo eso en detalle porque se nos iría el tiempo. Y finalmente, hermanos, vimos ciertos principios generales acerca de la instrucción. Prácticamente, hermanos, vimos, el primer principio que vimos es que es un deber de los padres proveer instrucción a sus hijos en cuanto a la instrucción religiosa. El mandamiento bíblico de Hebreos 6:4 es: y vosotros, padres, y aquí la palabra padres es la palabra griega páteres, que implica primeramente los varones, los cabezas de hogar, la responsabilidad, y aunque la madre no está exenta de esa responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina, hermanos, aquí el llamado principal es para los padres. Dicen, además de eso, no solamente vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que críalos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es? En la crianza, en la disciplina y amonestación del Señor, no en la sociedad, no la psicología, sino lo que la Escritura nos enseña. El segundo principio es que los padres deben estar trabajando arduamente, hermanos, en su propia vida de piedad. Porque, ¿qué estamos modelando? ¿De qué nos sirve nosotros verbalmente instruirle lo que ellos deben de ser cuando nosotros no estamos haciendo con nuestro ejemplo, con nuestra vida, lo que ellos queremos ver en ellos, lo que queremos ver en los corazones de ellos? Si el padre no es piadoso, ¿cómo va a poder influenciar la vida de sus hijos? Por eso dice en Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Note aquí que aquí la influencia del maestro, en este caso los padres, es de vital importancia. Lo que tú eres influencia a tus hijos, más de lo que tú hablas. Y el tercer principio es que debemos ser equilibrados en presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que produce la verdadera religión, pero sin perder de vista el temor y la reverencia que debemos a Dios. Nuestros hijos deben de aprender a temer a Dios, pero también deleitarse en Él. Recuerden, hermanos, que la vida de culto es una vida de gozo, de deleite, no es una vida amargada. Debemos transmitirle que estar aquí en la iglesia es un momento de gozo. Hermanos, que cuando cantemos los himnos, nuestros hijos nos escuchen cantar con alegría, con fervor. Porque eso está demostrando, hermanos, cuánto amamos a Dios. Cuánto de deseo tenemos por alabarle, por glorificarle, que ellos nos encuentren orando. Eso debe, hermanos, modelar a la vida de nuestros hijos. Pero también en cuarto principio, debemos aprovechar las ocasiones que son adecuadas para la instrucción religiosa. Ya las hablamos, no lo vuelvo a explicar. Quinto principio, debemos evitar las ocasiones inadecuadas para la instrucción religiosa. Ustedes ya saben de qué me refiero. Y sexto principio, la Biblia debe ser nuestro libro de instrucción religiosa principalmente. Eso es todo lo que hemos visto en los 16 sermones anteriores de esta serie. Espero les haya recordado, hermanos, en esta introducción. Y en el sermón de hoy continuaremos con el tema de la instrucción religiosa, pero tratando un tema más detallado de la instrucción. Y estoy hablando, hermanos, de lo que tocamos esta mañana, el devocional familiar. ¿Qué es lo que voy a tocar esta tarde? El devocional familiar. Como hemos visto, hermanos, la instrucción religiosa no se limita al devocional familiar y es algo constante que los padres deben proveer a sus hijos en distintas ocasiones. Aunque eso, por ejemplo, no es todo, la instrucción religiosa es vital de la instrucción religiosa. Es algo constante que los padres deben proveer en distintas ocasiones y el mandamiento a cumplir, hermanos, es Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy, ese está en el contexto de que Moisés está guiando o está mostrando al pueblo de Israel que van a entrar a la tierra de Canaán. Y ellos se van a establecer en la tierra y ellos no deben olvidar las palabras y las obras de Dios, sino que deben recordarles a sus hijos constantemente quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Por eso él dice, Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Al acostarte y cuando te levantes. De mañana, de tarde.
Hermano, no se trata de algo que hacemos 15 o 20 minutos diariamente. Nuestros hijos deben recibir instrucción en forma constante. Eso es lo que llamamos el aspecto informal de la instrucción religiosa. Pero eso no es suficiente. Es necesario que cada familia tome a diario, hermanos, tiempo para dedicarse a adorar a Dios como familia. Ese es el punto. Toda familia cristiana, todos verdaderos creyentes deben tomar tiempo para dedicarlo entre familia para adorar a Dios. Y a eso es que nos referimos al devocional familiar. Hermano, no estamos exagerando cuando decimos que este asunto es de vital importancia en el desempeño de la tarea que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros al criar a nuestros hijos en su temor. Y yo creo que al utilizar la palabra vital estamos transmitiendo que se trata de un asunto especial, excepcional, de demasiada importancia. Vamos pues a considerar nuestro tema y lo haremos bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a mirar la importancia del devocional familiar, que creo que no alcanzamos a ver el segundo. Y en segundo lugar, veremos ciertas pautas prácticas que nos ayudarán a los padres a realizar el devocional familiar. Primero vamos a hablar de la importancia del devocional, luego vamos a hablar de algunas pautas que nos van a ayudar a desarrollar o a realizar el devocional familiar. Y para esta enseñanza, por eso antes de yo predicar esto, les di algunos 3 artículos que los leyeran para complementar esto. Espero que lo hayan leído al menos el primero, porque el primero es el que más me importa porque es el que vamos a hablar. El primero es de James W. Alexander, con el título traducido Pensamientos para la adoración familiar. Bueno, y el segundo son Motivos para la adoración de J. Merle Dawin. Pero eso no lo vamos a tratar todavía, eso lo trataremos más adelante. Quiero en esta tarde simplemente, hermanos, dar un trasfondo o un principio que se rastrea a través de la historia, cómo la devoción familiar, la adoración familiar ha trascendido desde antes de la caída del hombre. ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿por qué este tema es de gran importancia? Bueno, vamos a mirar la razón. La primera razón, porque el devocional familiar es importante, es porque es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de la historia. La primera razón es que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más poderosos que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración y de la verdadera piedad a través de la historia. Indudablemente, hermanos, la adoración familiar fue la primera institución corporativa de adoración que hubo en el mundo. La primera institución corporativa de adoración que hubo en el mundo fue la adoración familiar. Ni siquiera fue la adoración eclesiástica ni un pueblo, sino la adoración familiar. Es decir, no la de un hombre que solo se aparta a adorar a Dios, sino con sus semejantes. Hay un sentido de asociación, un sentido no solamente de orar por el otro, sino de orar con el otro, de adorar con esa persona al Dios único y verdadero. Y la adoración familiar fue la primera institución que hubo en el mundo donde Dios fue adorado de manera corporativa. Antes de la nación o del Estado, Dios creó la familia. Los primeros hombres, Adán y Eva. Dios colocó esa familia en el huerto y su principal labor era conocer cada día más a Dios, tener comunión con Él, rendirle adoración. Entonces nuestros primeros padres conocieron la devoción familiar y participaron de ella durante todo el estado de inocencia. Cuando estamos hablando del estado de inocencia es antes de la caída, ¿no? Debemos recalcar eso. Y es después de la caída en que hallamos una referencia directa de las Escrituras en cuanto a la devoción familiar. Hablando de la genealogía piadosa de Adán, se nos dice en Génesis 4:26 lo siguiente. Noten esto porque estamos hablando de adoración, de invocar al Señor. Y dice en Génesis 4:26, y dice, y Seth también le nació un hijo. ¿Recuerdan quién era Seth, no? Era hijo de Adán. Y le nació un hijo también a él, y llamó su nombre Enos.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es claro, hermanos, que no se habla aquí de una adoración nacional porque esa institución todavía no existía. La única adoración que los hombres conocieron en ese tiempo era la adoración privada y la oración familiar. El texto dice, nace Enos y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y desde cuándo? Desde el estado caído. Desde el estado caído. Porque ya lo hacían en el estado de inocencia. Y más adelante, ustedes recuerdan cuando ya había pasado el diluvio, las aguas se habían secado y Noé aparece ya en tierra seca. Y en Génesis 8:20 hallamos a Noé edificando un altar junto con su familia. Noten que ellos están edificando un altar y ofreciendo sacrificios ¿de qué? De adoración al Señor. Dice en Génesis 8:20, y edificó Noé un ¿qué? Un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y también, hermanos, no solamente hallamos este patrón en la vida de Noé, sino también en la vida de Abraham. Génesis 12:7-8 nos habla de eso también. Y dice, Génesis 12:7-8, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué pasó? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente, y noten esa palabra, Betel, casa de Dios, lugar de la presencia de Dios, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y allá al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Adorar. Abraham tenía un fuerte sentido de adoración a Dios, como todos hermanos que hemos sido llamados a la vida de creyentes, a vivir con Dios. Y en segundo lugar, el fuerte sentido de que él debería, no solamente de que él debería adorar personalmente a Dios, sino también llevar a sus hijos para instruirlos, para que ellos también adorasen a Dios. Génesis 18:19. Dice, noten lo que dice Dios respecto a Abraham. Dios conoce el corazón de Abraham. Dios sabe lo que va a pasar. Y Génesis 18:19 dice Dios, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa, es decir, a su familia, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Hermanos, Dios sabía que Abraham conocía su deber de enseñar a sus hijos para guardar el camino del Señor. Mira lo que está haciendo un padre responsable, el padre de la fe, y todos nosotros los que somos de la fe deberíamos imitar en eso a Abraham. ¿En qué? Enseñar a nuestros hijos la instrucción de adorar a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Por medio de nuestros devocionales. Y miramos que Abraham hizo bien su trabajo porque encontramos luego a Isaac, luego a Jacob, todos ellos edificando también altar junto con su familia. Entonces, dice aquí, y miramos que Abraham hizo esto. Por ejemplo, en Génesis 25:26 encontramos a Isaac, su hijo, levantando altar. Y dice en Génesis 25:26, y edificó Isaac allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y noten que después sigue Jacob. Y más adelante Jacob encontramos una referencia directa a la adoración familiar. Génesis 35:1-3 dice así, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subámonos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿A quién dijo Jacob? A su familia. Esos hombres tenían conciencia de lo que era llevar a cabo la adoración familiar a Dios en todo el tiempo. No estamos diciendo, hermanos, con esto, que estos textos enseñan de manera exacta la manera o la frecuencia en que estos hombres tenían el concepto de la adoración familiar.
Más bien lo que queremos indicar, este concepto no era desconocido para ellos. Ellos conocían y que esto no es algo nuevo. Esto siempre ha venido a través de la historia en la vida de los creyentes, en los hijos de Dios. Esa adoración fue transmitida, por eso cantábamos ese himno, de generación a generación celebrarán que tus obras, implicando, hermanos, que esa adoración fue transmitida de generación en generación, y a medida que la revelación de Dios progresaba, así progresaba también la adoración a medida que Dios iba dando claridad de cómo deberíamos de hacerlo. Pero al llegar la ley del Moisés, y note que aquí nota que estoy dando un hilo histórico, prácticamente es lo mismo que ustedes leyeron, ¿cierto? Sí, lo leyeron. Hay una línea histórica donde vemos este principio de la adoración familiar. Al llegar a la ley comienza la adoración pública. Mire que no fue hasta la ley que no había adoración pública. ¿Cuándo se reunió públicamente el pueblo para adorar a Dios? En la ley mosaica. Y se regularon todos los principios y los elementos, pero antes que existía la adoración familiar, los israelitas deberían ofrecer a Dios una adoración nacional, y en esa adoración los sacerdotes jugaban un papel de primer orden, tanto en los sacrificios como en la instrucción del pueblo, como es explicado en Malaquías 2:4-7. No voy a leerlo, hermanos, simplemente lo leen en sus casas, pero los sacerdotes daban instrucción al pueblo de cómo deberían adorar a Dios en todo eso. Pero eso no significó de ninguna manera, no significó el hecho de que se haya levantado la adoración pública y congregacional, eso no abrogó la práctica de la adoración familiar. Ella continúa. Como dijimos, hermanos, hay un círculo virtuoso, que la adoración familiar y personal alimenta la adoración pública, y a la vez la adoración pública alimenta la adoración personal y familiar. Como habíamos visto en Deuteronomio 6, hermanos, en la ley de Moisés, que era la responsabilidad de los padres instruir diariamente a sus hijos en el temor de Dios. Dios, hermanos, que todo esto parece redundante en la historia, pero lo que estoy dando esto es tan importante, hermanos, que si nosotros entendiéramos la trascendencia de este deber como padres, nuestro municipio, nuestras iglesias serían más fuertes frente a los embates de esta sociedad decadente. El problema es que no hemos visto la dimensión. ¿Por qué el mundo está siendo desmoronado social y moralmente? Por culpa de los cristianos primordialmente, porque no estamos haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado como cristianos que somos. Hermanos, ¿de qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve indignarnos por la injusticia política cuando nosotros estamos siendo injustos al no hacer con nuestros hijos lo que debemos de hacer? Pero si nos indignamos y nos rasgamos las vestiduras por el presidente o los gobernadores de turno, ¿pero qué estamos haciendo nosotros, hermanos, con nuestro gobierno como padres con nuestros hijos? Estamos dando la adoración familiar, estamos poniendo el lugar a Dios que le corresponde. Estamos ejerciendo nuestra autoridad paterna con responsabilidad y con sabiduría y con temor de Dios. Hermanos, somos incoherentes, nos indignamos en cosas que nosotros mismos no estamos haciendo, y como repito una vez más, el gobierno, hermanos, es un reflejo de nosotros. Y es una disciplina del Señor, y que Dios, así como el pueblo de Israel, muchas veces por su desobediencia utilizó a los malos gobernantes como vara para disciplinarlos, quizás Dios está disciplinando en cierta manera a la iglesia por su negligencia. Así que en el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos claros de hombres que tomaron con seriedad este asunto. Por ejemplo, Job, hermanos, nos dice en Job 1:5 que Job enviaba a sus hijos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, y de esta manera hacía todos los días. Esto es adoración familiar. Es la misma determinación la que hallamos en Josué, hermanos. En periodo cuando los israelitas estaban manifestando una piedad vacilante de apostasía, Josué no dudó en hacer público el compromiso de adorar a Dios junto con toda su familia, y por eso dice en Josué capítulo 24 versículo 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿saben lo que dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos, adoraremos a Jehová. Hermanos, mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, ellos van a adorar en la casa de Dios con nosotros. No es opcional. Un padre que ama a su hijo desea lo mejor para él, y lo mejor que un hijo puede hacer en el día del Señor es adorar junto con sus padres en el lugar que Dios ha escogido para adorarlo. En la iglesia local donde estamos, hermanos. Y yo sé que eran muchas las influencias paganas, hermanos, que rodeaban este pueblo, incluyendo a los hijos de Josué, pero este hombre determinó librar a sus hijos, y note esto, padre de familia, a tales hijos de tales influencias, mientras se mantuvieran bajo su cuidado, bajo su techo, toda su familia se uniría a él en adoración a Dios. Eso es lo que deben de hacer los padres, hermanos. ¿Dónde están mis hijos ahora? ¿Por qué no están conmigo adorando? Esa es la mejor parte, hermanos, que cualquier ser humano debería desear y debemos desear para los nuestros. Aparentemente esta fue la práctica de los israelitas piadosos a lo largo de toda la dispensación. Por ejemplo, en el Salmo 78, escrito por Asaf, nos habla de la responsabilidad de los padres en Israel. Es un salmo de 5 versículos y escucha lo que dice. Dice aquí: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en proverbios, es decir, en parábola, en sabiduría, y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan ¿en qué? En Dios su confianza. Porque si no hacemos eso, ¿en quién van a poner su confianza? En otra cosa que no es Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, es decir, y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esas personas de las que está hablando aquí el salmista decidieron cerrar sus oídos para obedecer a Dios. Y ahora lo que están cosechando esta generación es maldad y pecado, y ahora están lamentándose por todas las consecuencias que están viviendo. Hermanos, Dios había mandado a los padres a que notificasen estas cosas a los hijos para que les fuera ¿qué? Bien. Pero los padres pensaron que era mejor que no adorasen a Dios y no hicieron nada por ellos. Hermanos, eso creemos muchos hoy. Nuestros hijos sí, no vienen a la iglesia, no quieren, pero hermano, no sabes lo que estás haciendo. En la vida de David hay 2 eventos que son dignos de ser vistos. El primero está en 1 de Samuel 26. Yo sé que ustedes recuerdan que David estaba tratando de huir de la ira de Saúl y del odio y la envidia, y sabía que Saúl quería matarlo, por lo que decidió ir algún tiempo hasta que su ira se aplacara. Y le dijo a Jonatán, porque yo sé que ustedes recuerdan que David estaba acostumbrado a comer de la mesa de Saúl, de modo que Saúl iba a notar la ausencia. Bueno, porque David no está, así él siempre me acompaña a la mesa, pero él sabía las conspiraciones que tenía, ¿no? Y le preguntaría dónde está David. Y dice David, le dice a Jonatán: si tu padre me pregunta dónde estoy porque él quiere matarme, si tu padre hiciese mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad. Vas a decir esto, Jonatán: tú me dejaste ir a Belén, mi ciudad, porque todos los de su familia, ¿qué celebran? Celebran allá el sacrificio, hermano. Ahora, ¿qué quiero decir con esta historia? Que David entendía de que su familia se reunía para adorar a Dios. Aquí lo está diciendo Manuel. Obviamente era una situación antiguo testamentaria. Habían ciertos eventos
en Israel, donde la familia debería adorar a Dios como familia, aún en medio de la nación. Por eso es que insistimos, hermanos, que cuando las familias vienen a la iglesia, no se sientan en puestos separados. No es correcto, hermanos, esto. El padre, la madre y los hijos tienen que sentarse juntos a escuchar la palabra. Venimos a adorar a Dios corporativamente y también venimos a adorarle como familia, y deberíamos estar juntos adorando como familia. No uno por allá relegado, no por allá el otro, sino todos juntos, porque estamos adorando como estábamos adorando en la casa y los estamos preparando en el lugar para venir a este lugar a adorarle al Señor de una manera apropiada. Y más adelante, hermanos, es eso importante que usted lo tenga en cuenta. Y más adelante en 2 de Samuel 6:20, se recuerdan que David acaba de traer el arca a Jerusalén, y estando gozoso en el espíritu, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos de ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y note esto, después que hizo David, volvió luego David, ¿para qué? Bendecir su casa. ¿Y sabe qué está hablando de bendecir su casa? Hacer su devocional familiar con ellos. O sea, ¿qué es hacer el devocional? Un padre que lleva a cabo esta tarea trae bendición sobre su familia. El Nuevo Testamento, hermanos, ahora, bueno, esto ya pasando al Nuevo Testamento, también encontramos otros ejemplos de adoración familiar. Por ejemplo, ustedes conocen el testimonio de Cornelio, quien dice en Hechos 10:2 que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Todos temían al Señor, toda su casa le temían y eran piadosos, por lo tanto adoraban a Dios. Y también tenemos el ejemplo de Timoteo, que dice que dice Pablo, que desde que Timoteo era un bebé, fue instruido en la palabra de Dios por su madre y su abuela, llegando a ser un gran hombre, aunque su padre era inconverso. Loida y Eunice criaron a Timoteo en el temor de Dios. Y noten aquí, que aunque el padre de Timoteo no era cristiano y no hacía los devocionales, ¿quién se encargaba de llevar esa adoración familiar junto a Timoteo? Su madre y su abuela. Eso lo hacían ellas. Ahora, si hay una madre aquí soltera, ella debe llevar esta responsabilidad de llevar a su familia en adoración. Ahora, si no tiene esposo, si tiene un esposo que no sea creyente, también tiene esa responsabilidad, como dijimos esta mañana. Tertuliano, un escritor del siglo II, nos da una bella descripción de lo que era la vida familiar o el devocional familiar en los primeros siglos. En los primeros siglos de la era cristiana. Dice Tertuliano: ¿qué clase de unión es aquella que existe entre dos cristianos, quienes tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, el mismo modo de vivir, el mismo servicio al Señor? Noten, como hermano y hermana, dos esposos, la esposa y el esposo son ¿qué? Creyentes. Unidos tanto en espíritu como en ¿qué? En cuerpo, porque los dos son una sola carne. Ellos se postran juntos, oran y ayunan juntos, se enseñan, se exhortan, se soportan el uno al otro con gentileza, acuden juntos a la casa de Dios y a la mesa del Señor, comparten sus problemas y perfecciones y placeres, y no se esconden nada el uno al otro, no se evitan el uno al otro, visitan a los enfermos, socorren a los necesitados, el cántico de los salmos y de otros himnos se escuchan entre ellos y compiten en cantar con el corazón a Dios. Cristo es agradado al ver y al escuchar estas cosas y envía su paz en medio de ellos. Donde 2 o 3 se congregan de ese modo, Él está con ellos, y donde Él está, el maligno no puede vivir. Hermanos, esta es la descripción bella de Tertuliano de lo que conocían los cristianos en los primeros siglos en sus devocionales. Y aquí está hablando específicamente de un matrimonio, lo que era una familia cristiana común en los primeros siglos de esa era. Ahora, como hemos podido ver, hermanos, entonces el devocional familiar ha ocupado un lugar muy importante en la vida piadosa del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero, lamentablemente, a medida que el tiempo fue transcurriendo, el oscurantismo medieval llevado a cabo por la Iglesia Católica Romana comenzó a prevalecer, y en esa misma medida las devociones familiares comenzaron a decaer también. Pero
con tanto empuje, vuelve esto a surgir en el tiempo de la Reforma Protestante. Hermanos, la Reforma Protestante no se ocupó únicamente en teología, hermanos. Muchas personas creen que la Reforma fue un cambio teológico, no realmente. Trajo también un cambio en la piedad. Y por supuesto, no podía pasar por alto el tema tan importante como esto. Por ejemplo, los biógrafos de Lutero comentaban el fervor con que él, hermanos, oraba con su familia. En un libro de Lutero se encuentran algunas de las cartas que él enviaba a sus hijos cuando estaba de viaje, implicando, hermanos, que siguieran instruyéndose en las cosas de Dios. Richard Baxter, un puritano, escribió 2 obras dedicadas a instruir a los padres para que estos a su vez puedan instruir a sus hijos. Ustedes notan que los pastores presbiterianos y algunos de la Escocia antigua tenían el trabajo de ir casa a casa para mirar si los padres cristianos estaban llevando a cabo correcta y apropiadamente el devocional familiar. Ahora, esas obras de Baxter se titulan La instrucción familiar y el libro familiar para un hombre pobre. Él escribió un libro para alguien que nunca podía comprar más libros. Los libros no son baratos como antes eran. Antes eran carísimos los libros. De cómo este hombre podría, hermanos, instruir a su familia en el temor de Dios. Y en el libro familiar para un hombre pobre, Baxter dice lo siguiente. Mira la instrucción que él le da a estos hombres. Mantenga el gobierno de Dios en vuestras familias, porque las familias santas serán el principal preservador del interés por la religión en el mundo. Mantengan el gobierno de Dios en vuestras familias, porque las familias santas serán el principal preservador. Hermanos, ustedes saben que esa palabra preservador implica algo, somos sal. ¿Qué es lo que hace que este mundo no se deteriore tan rápido o vertiginosamente? Cuando la sal sala cumple ese lugar de preservar el deterioro social. Y lo que está diciendo aquí es que cuando las familias comiencen a trabajar con esto, vamos a hacer que el mal comience a refrenarse poco a poco. Podemos hacerlo. Podemos pedir la gracia de Dios y las armas de la luz, y hermanos, y llevar a cabo esto. Y ese será el principal preservador de interés por la religión en el mundo. J. Packer, que recientemente, hace unos 2 años, me parece que murió, fue el año pasado. Bueno, en el 2020, me parece que fue 2019, que recientemente murió, escribió el libro acerca de los puritanos y escribió lo siguiente en cuanto a la vida puritana. Dice, era la responsabilidad de los esposos servir de canal para la religión familiar. De hecho, una de las instrucciones que le daban a los pastores en aquel tiempo era de ir casa por casa de la iglesia preguntándoles, ¿estás haciendo tu devocional familiar? Les preguntaban. Packer sigue diciendo, él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor. Los creyentes en ese día deberían congregarse a los cultos del día del Señor y velar porque santificaran ese día completo también en la casa. Debían catequizar, y hermanos, no se asusten por la palabra catequizar. Realmente la palabra catequizar no es una palabra católico romano, es una palabra de los cristianos que los católicos la tomaron, la robaron, pero esa palabra es nuestra. Los cristianos siempre han catequizado a sus hijos y es un deber de nosotros hacerlo. Entonces, debemos examinar, sigue diciendo él, catequizar a los niños, instruirlos en la fe, debían examinar a toda la familia después de cada sermón para ver cuánto habían retenido y entendido la predicación, así como también para llenar cualquier bache que haya quedado sin entendimiento, y el esposo también debía guiar a la familia diariamente en adoración, preferiblemente 2 veces al día. Ahora, yo quiero explicarles, hermanos, que aquí, esto es lo que debería hacer un pastor en la iglesia. Hermanos, los que son miembros, ¿estás haciendo el devocional familiar? Hermano, puedes decirme y reunirme con ese hogar cristiano, de preguntarles, ¿ustedes recuerdan lo que predicamos el domingo anterior? Y que esos hermanos me pueden dar realmente un reporte o decir realmente de qué hemos hablado en esa instrucción bíblica, o en lo que él ha escuchado para su alma, para su familia. Ese era el patrón que debía mostrar, y se supone, hermano, que si un padre tiene esta tarea, debe tener tiempo ¿para qué? Para estudiar. ¿Cuántos de aquí, hermanos, de ustedes como padres, leen un libro piadoso para instruirse en estas verdades? Hermanos, esto no es responsabilidad solamente del pastor.
No crea, hermanos, que el único que tiene que leer es el pastor para instruir a la iglesia. Son ustedes, porque ustedes como padres también son pastores de sus hogares y tienen el deber de proveer de buenos libros, de buena literatura y hermanos, y prepararse porque tienen un ministerio en su hogar, su esposa y sus hijos. Vuelvo a repetir el versículo, hermanos. El que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee instrucción bíblica ni para su esposa ni para su hijo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahí no dice que es un impío, que es peor que un impío. Hermanos, él debía estar dispuesto a tomar cierto tiempo para aprender más de la fe que se le había encargado enseñar. Hermanos, si continuamos este recuento histórico, yo sé que notaríamos cómo ese patrón se repitió una y otra vez. Todas las épocas, noten esto, si usted va a notar donde hubo gloriosas iglesias fuertes, iglesias poderosas, se caracterizaron por un renovado interés en las devociones familiares. Para esos hombres y mujeres se trata de un asunto tan importante que no dudaron en incluir una nota respecto a la confesión de fe de Westminster. Hermanos, ellos sabían que nunca una iglesia puede permanecer fuerte frente a los embates de la vida a menos que esto se lleve a cabo, que la adoración familiar, hermanos, se lleve a cabo. Tanto en la confesión de Westminster, escrita en 1642, como la de Londres de 1679, en el capítulo 22 y párrafo 6, en la Confesión Bautista de Londres, dice: Dios ha de ser adorados en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia, en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de la manera más solemne en las reuniones públicas. Es decir, noten que aquí hay prioridad en las reuniones públicas, pero no dejen de hacer, porque uno alimenta, otro fortalece a la otra, las cuales no han de ser descuidadas ni abandonarse involuntariamente, porque estas cosas no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de hacer la oración familiar. Dice aquí en la confesión, no abandonarse involuntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o por su providencia nos llama a ellas. ¿Cuánto estamos lejos de esto, hermanos? ¿Cuán lejos estamos de esto? Estamos lejos como Júpiter está del Sol, hermanos. Cuando los miembros de la iglesia descuidan este deber, inevitablemente sobrevienen días oscuros para la iglesia. Por eso, hermanos, es que muchas iglesias han caído en apostasía y algunas se han convertido, como dice la confesión, en sinagogas de Satanás, por culpa de padres negligentes en la tarea de criar a sus hijos, pero de llevar a cabo esta instrucción religiosa como es el devocional familiar. Esa fue la experiencia innumerable, y ya voy terminando, de Israel en varias ocasiones. Por ejemplo, en Josué 2, 7 y 10, hermanos, miramos este tremendo. Y hermanos, dice aquí en Josué 2, 7 a 10, y nota el declive moral y lo que se vino para Israel por el descuido de esta tarea. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasó? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, si usted sigue leyendo el resultado del libro de los jueces, fue que no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía, lo que bien le pareciera. Fue que no había rey. Entonces, porque toda aquella generación murió, toda esa generación que buscaba a Dios murió. Y hermanos, si algún día nuestros hijos quedarán sin nosotros, y el único Padre que quedará para ellos es el Padre Celestial. Es por eso, hermanos, que Dios manda a los padres que no descuiden la instrucción religiosa. Salmo 78, 5, 7 dice, 78, 5, 7 dice, y él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera
y los hijos que nacerán, y los que se levantan lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermanos, no hay opción. Si descuidamos este deber, a la generación venidera se olvidará de Dios. Hermanos, si no instruimos, nuestros hijos se van a olvidar de Dios. Hermanos, ¿hasta dónde ha llegado la sociedad de hoy? Miren los Estados Unidos, hermanos. Ahora es una de las ciudades más inmorales del mundo. Pero ¿cómo empezó siendo Estados Unidos? Con familias que llegaron de Inglaterra, algunos presbiterianos que llegaron en el Mayflower, hermanos, se establecieron en Estados Unidos, hacían su devocional, Dios los bendijo, los prosperó en todo, pero ellos se olvidaron ¿de qué? De Dios. Poco a poco olvidaron la devoción familiar y poco a poco esta nación se fue desmoronando moralmente. Hermanos, ¿hasta dónde ha llegado esto? Ahora solamente veamos nuestra nación, cómo el gobierno ha legalizado cosas que son perversiones delante de Dios. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, hermanos. Como está la sociedad ahora, hermanos, y el problema es que muchos padres es que han perdido de vista la soberanía de Dios, y de esta manera todo sentido de deber ha sido eliminado. Ya no somos responsables como padres. Hermano, Josué entendía que Dios era soberano y que Dios debería ser adorado. Para él no había opción. Cuando Josué iba a adorar a Dios, él no le preguntaba a los hijos si querían ir al tabernáculo de reunión. Eso no era democrático, hermanos. Dios es el creador y soberano, y Él tiene todo el derecho de que nosotros lo adoremos, aunque nuestros hijos sean impíos. Debemos hacerlo. Y cuando Dios es quitado de su trono y se pone el hombre en el trono, en cambio, en donde nos damos cuenta dónde llegó esta sociedad, cuando Dios se quita de su trono, hermanos, y esa corrupción no la frena nadie. Si esto es lo que vemos en este tiempo, ¿qué corrupción, hermanos? ¿Qué nos espera en los próximos años si esto sigue así? Si la iglesia no despierta. Y todo lo que los padres descuidaron, y todo, hermanos, porque los padres descuidaron su deber. Y hermanos, la pregunta es ahora, termino con eso, ¿dónde están los padres cristianos aquí? ¿Dónde están los que dicen temer a Dios? ¿Dónde están los que dicen amar a sus hijos y quieren lo mejor para ellos? ¿Dónde están? Que concluir, hermanos. Entonces hemos dicho que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos, más poderosos que Dios ha utilizado para preservar la pureza de su adoración y la verdadera piedad a través de los siglos. Si en verdad deseamos ver tiempos mejores para la iglesia de Cristo, comencemos, hermanos, a sentar bases desde ahora. Solo Dios conoce la influencia que nuestros hijos jugarán en la iglesia y en la sociedad en el futuro. Tú no sabes qué van a hacer tus hijos, ni aquí, en la iglesia, ni en la sociedad. Pero, hermanos, nos quejamos al ver cómo el pecado y la corrupción arropa nuestra sociedad, y algunos todavía sueñan, y hermanos, un cristiano pensando así, en un cambio político-social que arreglará las cosas. No, hermanos, solo cuando la piedad aumenta, las cosas realmente cambian. ¿Quieren cambios? Comiencen por esto. Comiencen con la vida de piedad. La iglesia necesita volver a las sendas antiguas. Pero tal cosa será posible en el contexto de familias que diariamente se acercan a Dios a rendirle gloria y devoción que Él solo merece, y solo así nosotros veremos tiempos mejores. Del resto, hermanos, no podremos ver nada de esto. Que Dios ayude a nuestras familias y nos ayude a ser, hermanos, responsables en esta tarea. Vamos a orar.